bienvenida a nuestros amigos de esta mesa de análisis hoy de la llave maestra de negocios. Abel, amigo frecuente ya de estas mesas de análisis, gusto saludarte, Abel. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, buenos días. Gregorio Vázquez, un gusto volverte a tener, Gregorio, gracias por acompañarnos. Un gusto, Iván, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y por primera vez en esta mesa de análisis, a Rubén Díaz. Rubén, bienvenido y muchas gracias por participar en esta mesa de análisis. Buen día, Iván, y gracias por la invitación. Buen día a todos. Y pues bueno, hoy vamos a analizar aquí en la llave maestra algo que denominamos como estos bancos nuevos, estas figuras que han nacido para de repente prestar dinero y que pues lo titulamos el lado oscuro del sistema financiero, ¿no? Porque no son tan visibles como otras, pero participan en bolsas, captan recursos. ¿Qué riesgos vemos? Si vemos que la banca tradicional está teniendo severos problemas ahorita con esta parte de la pandemia y que aún no se recupera, ¿qué pasa con ellas, Abel? ¿Qué nos puedes decir de estas empresas o bancos, algunos de ellos que prestan y que no los tenemos tan en el radar a la vista? Claro que sí, Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Mira, Iván, yo dividiría esto de los créditos bancarios en dos. Como tú decías, en los bancos visibles, en los bancos que conocemos todos los días, en los que vemos, por ejemplo, en sus comerciales, en la televisión, que activamente tienen sucursales bancarias. Todos estos bancos tienen todavía niveles de capitalización aceptables. O sea, la regulación les pide 10.5 de niveles de capitalización. Los bancos promedio andan por arriba de 14, de 15%. Entonces, todavía los bancos, digamos que de primera mano, los visibles, todavía no entran en un proceso que nos pudiera como alarmar. Donde tienes muchísimas razones en como lo voy a decir, bancos o intermediarios de segunda mano. Estos intermediarios que le prestan a empresas, que le prestan a personas que no necesariamente tienen la mejor calidad crediticia. Precisamente estas personas van a estas instituciones, van a estas opciones, precisamente porque de manera muy complicada calificarían para un crédito en la banca visible, en la que conocemos. Entonces, durante mucho tiempo, no solo en la crisis o previo, sino durante mucho tiempo han existido estas instituciones y estas instituciones han hecho cargo de prestarles a personas y empresas que no tienen la mejor calidad crediticia. Obviamente, en el proceso de la pandemia, pues muchas empresas, esa calidad crediticia que tenían todavía se deterioró más. Y si le sumas que muchos de ellos están pidiendo nuevos créditos porque no tienen liquidez para volver a arrancar el negocio, para volver a arrancar a la empresa, porque no tuvimos suficientes apoyos fiscales como se dio en otros países, pues estás viendo que la carga financiera de las empresas, de este tipo de empresas y de este tipo de intermediarios, pues lo voy a utilizar este término, igual mis compañeros no están muy de acuerdo, pero lo voy a utilizar, se está como sobrecalentando, ¿no? Se está tensando en esta parte. Yo así lo vería de inicio, Iván, en estos dos pisos. Ok, muchas gracias, Abel. Gregorio, tu primera vista de este tema, ¿cuál sería? Definitivamente concuerdo con algunas palabras que mencionaba Abel. Creo firmemente que estos neobancos han llegado no solamente de paso, sino para quedarse, porque están siendo una alternativa justamente para estas empresas o personas físicas que por cierta razón, motivo o circunstancia no tienen un crédito realmente aceptable y por lo tanto no pueden obtener un motivo de financiamiento, ¿no? Yo siento que el riesgo de estos bancos, que es muy alto y por ende se traduce en las tasas y vemos de repente los costos anuales totales de empresas pues como estas que mencionabas, Alfa Credit, Crédito Real, o en algunas otras que existan hoy en día en México, pues estamos hablando de ni siquiera decenas, o sea, sino de cientos de puntos o incluso hasta mil. El otro día vi, no me acuerdo el nombre de la financiera, pero creo que el costo anual total era de 3,850%, ¿no? Y lo entiendo porque el riesgo es muy alto. Sin embargo, creo que estas empresas
deberían tener un mejor perfil crediticio. Estoy de acuerdo en que, y déjame, me voy un poco para atrás y para explicarme, ¿no? Estas empresas, en efecto, tienen un mercado diferente al de la banca tradicional, tienen un mercado un poco más riesgoso, pero muchas veces por la competencia que se genera y de repente de los altos niveles de captación de recursos, principalmente inversionistas en Estados Unidos, pueden o están buscando la forma en colocar ese recurso sin tener que hacer el due diligence correcto para saber con qué tipo de riesgo están lidiando. Siento que los niveles de morosidad que ellos han de tener deben ser muchísimo más altos que los que tiene la banca tradicional y que pocos clientes son los que soportan realmente el riesgo. Pero ¿qué pasaría cuando de repente esos clientes que soportan el riesgo dejaran de caer o dejaran de llegar a sus pagos, cayeran en morosidad? Se vuelve este problema que estás mencionando por ahí al principio. Y en la parte en la que yo me especializo, Iván, que es temas de factoraje, vimos la noticia reciente de una compañía británica hace un par de meses de Greensill, en la cual, pues por la falta de due diligence en algunas empresas y algunos temas oscuros en los que por ahí estuvieron ellos invirtiendo dinero o generando pues algunos recursos, pues estamos hoy en día o esta empresa está enfrentando pues un problema serio y no solo de liquidez al retirarse varios inversionistas de deuda que tenían importantes como un SoftBank o un Credit Suisse, sino que también sus unidades de negocio que en algún punto habían sido o estaban en vías de ser exitosas, como la adquisición de una empresa en Colombia que empezaba con cierta expansión en Sudamérica, pues de plano tuvo que retroceder y hoy en día la empresa previa, o sea, que existía previa a la adquisición, está recomprando los activos de Greensill para poder continuar su operación en Sudamérica. Entonces, para resumir, creo que uno de los principales problemas o de los riesgos que estas empresas pueden no ser tan conscientes a la hora de generar pues un acuerdo financiero con alguna institución o persona física es el nivel de evaluación que llevan sobre esta persona y saber exactamente en dónde están metiendo ese dinero. Muchas gracias, Gregorio. Rubén, tus primeras impresiones de este tema que estamos analizando. Gracias, Iván. Mira, yo dividiría en dos temas. La primera es la banca tradicional y el otro es las instituciones financieras no bancarias, que justamente ahí te enfocas. Son aquellas que no son visibles porque no tienen el poder económico como tiene la banca tradicional. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer desde el punto de vista prevención, tendremos que identificar, porque el día de hoy las pymes y las personas físicas con esa necesidad económica para poder llevar a cabo sus proyectos, pues tienen que pasar por las instituciones financieras no bancarias, primeramente porque no hay una cultura, ¿no?, de organización, de orden en sus finanzas. Entonces, para poder llegar a la banca tradicional, sí es necesario primero, no en todos los casos, pasar por las instituciones financieras no bancarias. Desde el punto de vista de prevención, pues hay mecanismos y hay herramientas y hay páginas donde pueden corroborar la transparencia de esas instituciones, sin duda. Por ejemplo, hablamos de la Conducef. La Conducef tiene el registro de todo el sistema financiero mexicano, todas esas instituciones que prestan crédito, que prácticamente ahí pueden validar el registro de estas instituciones y también pueden validar qué tan viable es su portafolio, ¿no? Ahí incluso hay una información trimestral donde pueden ver no solo el tamaño de la cartera, sino también pueden ver el índice de morosidad a través de la cartera vencida. Entonces, dicho lo anterior, pues yo los invitaría a que cuando ejerzan un tipo de crédito, primero se aseguren que esas empresas, entre comillas, no visibles, pues estén registrados y tengan buen comportamiento en sus finanzas. Ok, gracias, Rubén. A ver, más o menos, esta banca como de segundo nivel y la banca primer, es mucho más grande que la banca de primer, o la más conocida o la comercial, ¿no? Hay una mayor oferta. De aquel lado de Estados Unidos, están viendo de que hay un riesgo porque al parecer ya descubrieron una doble contabilidad en muchas de ellas, pues para seguir captando o emitiendo bonos o emitiendo deuda que cotiza en mercados, ¿no? Ya estoy.
Ya, Fíjate, Iván, que aquí yo quise dividirlo en dos. O sea, si uno son los que pedimos créditos en estas instituciones no bancarias y tenemos tasas de interés muy altas, precisamente porque no tenemos esa calidad crediticia. Yo diría que hay de dos, ¿eh? Como decía por un lado Rubén, los que apenas van entrando al sistema financiero y lo van conociendo, pero también hay otros que vienen del sistema financiero, del banco tradicional y que no dan los estándares para hacerlo. Unos son ellos los que piden créditos y les darán tasas de interés muy altas y que para la institución que les otorga el crédito son un riesgo latente. Ahora, también Rubén hablaba de regulación y sabes que Iván creo que nos falta y te voy a decir por qué. Porque como tú bien lo dices, esta alerta de los dobles estados financieros y aquí en los mercados de bonos se utiliza algo todos los días que cuando tú evalúas un bono, lo evalúas a una tasa de interés que tenga como un componente dentro que se llama una duda razonable. O sea, hoy los inversionistas tienen una duda razonable que no solo una o dos instituciones, como Crédito Real y alguna otra, están haciendo esta doble contabilidad. Entonces, en este sentido, esta duda razonable ha ido haciendo que la evaluación de sus bonos sea cada vez menor. Y ahí es donde nos comenzamos a alarmar, tanto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos les encanta comprar bonos mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos tasas de interés todavía muy altas, considerando las tasas de interés que tienen ellos. Toda la tasa real de diferencia es muy importante entre nosotros y ellos. Y lo que hacen es hoy hacer esta duda razonable, que se va a ir permeando instituciones similares que han colocado bonos. Pero yo diría, ahorita lo que deben estar preocupados son los tenedores de bonos de estas instituciones que ya están generando dudas razonables. Pero creo que la regulación, creo que la supervisión está llegando un poco tarde. correcto, a ver, gracias. Oye, Gregorio, aquí en esta parte de lo que estamos comentando con Abel, eh, si esto llegara o llegaran a colapsar muchas de ellas, vemos un riesgo como país de que se lleve de la mano al sistema financiero de primer nivel. Yo, o sea, no creo que tanto de la banca de primer nivel, porque creo que definitivamente están separadas y van, definitivamente sí genera un impacto negativo en el país con lo que comentaba Abel hace un momento. A Estados Unidos le encanta comprar tema de bonos mexicanos y estar metidos en este mercado porque es atractivo. Y al momento en el que el mercado mexicano empieza a generar más dudas o inconsistencias, pues es muy probable que todas estas fintechs, neobancos o instituciones, digamos, neobancarias, pues pudieran tener de entrada ¿cómo se llama? Pudieran, digamos, tener un colapso al algunos inversionistas retirar pues estos fondos, como les platicaba lo que sucedió con la empresa británica de factoraje, supply chain finance y demás, ¿no? A la banca tradicional o a la banca regular o comercial que conocemos, pues creo que le pudiera traer un impacto en el sentido de que, o sea, pudiera ellos o ellos tal vez pudieran más bien incorporar a esas empresas, esas personas que pudieran requerir estos créditos que lo están teniendo con estas instituciones que estamos comentando y obviamente poder, o sea, si los aceptaran, estar con el riesgo latente de tener esos riesgos como tal de perder o incrementar los índices de morosidad. Pero creo que es una cuestión más comercial que realmente pues una situación que vaya a generar algún problema para esa banca tradicional, que es la que tiene pues una regulación mucho más estricta, que tiene ciertos niveles de compromiso, que tiene obviamente ciertas obligaciones y que también pues son en muchos de los casos pues bancos que no son únicamente mexicanos, ¿no? Estamos hablando de bancos pues ya transnacionales, ¿no? Ok, muchas gracias, Gregorio. Rubén, si la banca tradicional ha tenido morosidad, creo que estos bancos nuevos, esta banca que está ahí en esa parte oscura, tiene mayor riesgo de un colapso. Sí, debemos de partir de dos temas importantes. La primera es el tipo de regulación por las que están regidas.
No es lo mismo digamos, las regulaciones que les aplica a la banca tradicional y a la banca de segundo piso, vamos a llamarlo, o las instituciones de segundo piso, que tienen una regulación diferenciada. Y el otro tema que tiene que ver, muy importante que comentaba Abel, es la supervisión. Las autoridades regulatorias sin duda deben de tener un esquema o una estrategia para poder atacar esos tipos de cumplimiento de las regulaciones. ¿Por qué? Si bien a veces hay regulaciones que no son aplicables una de la otra, pero sí la autoridad debería de estar puntualmente revisando el cumplimiento de esas, ¿sí? Y que incluye todo. Entonces, con eso podríamos tener una visión más clara de hacia qué lo regula y cómo los están aplicando. Y emitir información, obviamente, al público en general, a los inversionistas, a los accionistas. Eso ayuda mucho a saber cómo están. Hoy hay poca información de saber cómo están esas instituciones. Entonces, yo creo que la clave está en el tipo de regulación, las autoridades en la parte de la supervisión y la comunicación a todo el público en general para conocer un poco más de fondo en dónde voy a pedir crédito y de qué manera ellos están regulándose. Ok, gracias, Rubén. A ver, ¿están a tiempo este tipo de banca de salvarse? Si ya aguantaron tanto tiempo, lo hemos estado hablando en otros programas, que la pandemia y que ya casi salimos. Ya vimos un gran evento masivo el sábado, la pelea del Canelo con 73,000 personas en un estadio, ya sin sana distancia, sin cubrebocas, ya muy normal. Todo esto hará que las que pudieron soportar salgan adelante. Fíjate, déjame plantearlo en dos medidas, ¿va? En dos temas. Uno es, la verdad es que vamos a estar muy ligados a la parte del crecimiento económico en Estados Unidos. O sea, vamos a estar extremadamente ligados a esto. Lo que a mí me preocupa es que en el trimestre anterior, los Estados Unidos crecieron por ahí del 1.1%, más o menos, y México solo creció el 0.4%. Antes, Iván, México crecía en un 70 u 80% del crecimiento que tenían los Estados Unidos. Teníamos una correlación muy alta. Hoy estamos arrancando más lento. Vamos a ver cómo le va a las exportadoras en los siguientes 2 o 3 trimestres, que creo que van a ser ellas las que van a empujar el crecimiento económico en México y todo lo que traen atrás. Pero creo que sí va a ser muy difícil para cierto tipo de empresas un poco más pequeñas que no participan en la cadena de estas exportadoras para beneficiarse de ese crecimiento. Por otro lado, también déjame hacer otra apreciación sobre la parte de estas instituciones que hoy están en problemas. A ver, si se les comprueba que tienen una doble contabilidad, son instituciones que no tienen salvamento. O sea, no se van a poder salvar de ninguna manera. Y por otro lado, hay otro problema. O sea, no solo los ojos de los extranjeros están siendo como más rigurosos en los bonos de instituciones o de bancos mexicanos. Están siendo todavía más severos con el gobierno federal. Ha habido una disminución en la tenencia de valores gubernamentales de extranjeros de más del 6%. Y esto tiene que ver con confianza. Entonces, si por un lado al país no le tienes confianza y por otro lado la institución no lo está haciendo bien, los inversionistas van a comenzar a tener un retiro masivo y ahí nos vamos a meter en problemas de financiamiento a las empresas que están en este camino para crecer en los siguientes 2 trimestres del año. Ok, a ver, gracias. Gregorio, tú hace rato hablabas de que tú viste alguna de estos bancos con tasas de intereses exorbitantes, ¿no? Mencionaste un 3,000%, algo así, ¿no? Ahora, ¿serán mucho más estrictos o será mucho más caro el crédito de esta banca? Pues yo creo que tiene que ver, Iván, pues con el modelo de negocio de cada banca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de productos? Porque si bien no todos los neobancos están especializados, la mayoría de ellos sí está especializado y lo podemos ver que de repente están enfocados en crédito hipotecario, enfocados en crédito PYME, enfocados en crédito persona a persona.
Entonces, dependiendo del tipo de producto y la situación, podrían verse más caros. Y también, pues el hecho de que tengamos hoy en día en plática 2, 3 instituciones que están, digamos, ahí en la tablita con ciertas dudas, pues no quiere decir que los demás lo hagan mal. Al final de cuentas, pues sí creo que vamos a seguir viendo tasas muy elevadas en este tipo de jugadores porque se vuelve atractivo para ellos financiar, como decíamos, a estas personas o empresas que definitivamente no cumplen con las condiciones pues requeridas o mínimas requeridas en un proceso de evaluación. Yo creo que sí va a haber o podría haber un aumento si de repente empezamos a ver estos retiros de fondos de ciertas instituciones y que los inversionistas cada vez tienen menos confianza, pues para poderlos mantener o las empresas tendrían que ser todavía mucho más atractivas, hablando obviamente de estas instituciones, y sí, pues pudiera haber un incremento en las tasas que al final del día, pues quien lo va a acabar pagando es el consumidor. ¿Y qué tan caro o barato va a ser? Pues va a depender también de la necesidad del consumidor, ¿no? Dicen por ahí que el dinero más caro es el que no se tiene, o sea, hablando de empresas. Entonces, pues si yo como persona física con actividad empresarial que emprendí un negocio y la única forma que tengo de continuar adelante es agarrar un préstamo de 500,000 pesos a esas tasas exorbitantes, pues voy a tener que tomar una decisión y ver, bueno, mi negocio me va a dar para cubrir el costo que me está generando cada peso y adicional tener una ganancia, obviamente lo voy a pedir. Si no lo analizo yo como empresario, que también es una parte importante, que las personas pues conozcan y sepan muy bien en qué se están metiendo, que luego, y creo que no lo hemos mencionado, pero las tasas de estas instituciones a veces llegan a ser pues un poco escondidas, ¿no? Y medio con algunos trucos, sin ser tan claras, y muchas veces la gente no toma en cuenta, hablando de empresas o personas físicas, pues al final del día cuál es el costo. Entonces, en la medida en la que el empresario pueda determinar si para ellos el costo es atractivo, en el sentido que lo van a poder pagar y aún así hacer crédito, pues estos bancos van a seguir existiendo, pero si no lo van a poder hacer y el emprendedor es lo suficientemente hábil para saber en qué se está metiendo, no va a tomar definitivamente sus costos y por ende, pues estas empresas se van a meter en problemas de no colocación de deuda. Sí, correcto. Bien, Gregorio. Rubén, un tema que hemos mencionado, que se ha mencionado en la mesa y que es bastante importante, es esta neobanca, esta banca diferente o por sectores, como lo que hablaba Gregorio, son necesarias, porque como tú bien lo decías, una empresa normal tal vez no puede acceder a un crédito hasta que tenga 2 años de antigüedad, bla, bla, todo lo que pide un banco normal, ¿no? Y finalmente estos son los que terminan apoyando a las pymes o a los negocios nuevos. Creo que ahí está el riesgo, ¿no? Inminente de que si les va mal, la economía también le irá mal. Sin duda, Iván, creo que eso es un jugador muy importante porque la mayoría de las pymes, como comentaba hace unos momentos, el primer crédito lo tienen a través de estas instituciones. Y una vez que ya tienen digamos, un conocimiento, un orden en sus modelos de negocio, en la parte financiera, pues acceden ahora sí a la banca tradicional, ¿no? Entonces, pero sí, el riesgo siempre va a estar latente, Iván, en todas las instituciones, inclusive también en la banca tradicional. Recordemos que ha habido escándalos en bancos importantes y que el riesgo imagen ha impactado de manera importante, más ahora con los medios de comunicación, que la información fluye de manera muy rápida. Entonces, sí, sin duda, yo creo que ahí la única manera que puede prevenir el empresario es informándose sobre qué tipo de instituciones desea contraer un crédito, ¿no? Y voy a comentar también algo que comentaba Gregorio respecto al costo del crédito, que si van a subir las tasas. Yo creo que depende, porque recordarán que a finales del 2018 se emitieron las regulaciones para las famosas instituciones de tecnología financiera, las famosas fintech. Y yo creo que hoy están ganando terreno. En la pandemia, recordemos que ganaron mucho terreno por la agilidad, por la manera de que están operando, ¿no? Entonces, y las tasas no son tan altas, al contrario, yo diría que las tasas son bajas. Todo dependerá de estos nuevos bancos, a qué sector quieren abarcar y sobre todo cómo quieren aparecer en la figura del sistema financiero mexicano. Pero sin duda las fintech han ganado terreno y sus tasas son muy competitivas respecto a la banca tradicional. Muy bien, gracias, Rubén. A ver, ¿qué futuro le vemos a esta banca?
eh, a corto plazo, mediano plazo? Creo que a corto plazo va a ser un jugador muy importante, porque las empresas para poder crecer, para poder otra vez meterse en el mercado, van a necesitar liquidez. Y tu credibilidad crediticia y tu liquidez van a hacer posible que salgas y que tu negocio vuelva a revivir. Entonces, en ese sentido, entre que las empresas aprendan a generar liquidez propia, estas instituciones van a ser muy importantes para seguirles dando financiamiento en el día a día. Ahora, ciertamente las empresas van a tener que hacer un esfuerzo muy importante para cambiarse a la banca tradicional y poder acceder a los créditos que se dan desde ahí. Déjame diferir un poquito con Rubén en la parte de las fintech. Las fintech se han ido aprobando durante el año 2021. Tenemos solo 14 fintechs aprobadas y muchas de ellas se dedican, por ejemplo, a las cuestiones de pagos. No necesariamente se dedican a las cuestiones de inversión y a la parte de dar créditos. Por lo tanto, son todavía muy poquitas instituciones las que trabajan regulados bajo esta ley de las fintech y además es muy poquito dinero el que están colocando entre los empresarios y los emprendedores. Entonces, todavía vamos a depender en buena medida de esta banca para poder salir adelante. Ahora, insisto, una parte es quien toma el crédito y va y asume ese riesgo y pone en riesgo sus garantías. Es que, ¿sabes qué, Iván? Estas instituciones se van a comenzar a quedar con todas las garantías de los créditos. Pueden ser casas, coches, que pueden ser maquinaria, que pueden ser un montón de cosas. Entonces, por ahí vamos a también tener un problema como el que tuvimos en el 94, donde los bancos se quedaron con un montón de coches, se metieron con un montón de departamentos y cosas, pues que no eran su negocio. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy importante que esta banca siga operando. Ojalá que las fintech crezcan en medida de verdaderamente competir en monto, no en tasa, en monto, sobre todo en esa parte, y que le den un poco de aire a estas empresas para crecer. Gracias, Abel. Gregorio, tú, como lo comentaste hace un momento, la parte a la que ustedes ven que es el factoraje, creo que también va a ser algo importante en este momento de pandemia, ¿no? O que salgamos de la actividad normal para apoyo de las empresas. Sí, definitivo, Iván. Y fíjate que, al contrario a lo que podría pensarse, la experiencia que hemos tenido es que no todas las empresas en México conocen este esquema de factoraje. Muchas se van por temas de créditos simples, pudiendo pues convertir sus ventas en liquidez de manera inmediata, teniendo pues tasas relativamente más competitivas que un préstamo, sin temas de garantías. Y hoy en día ha ido penetrando más este esquema. Vemos diferentes empresas especializadas, tanto o principalmente estos neobancos o neoinstituciones financieras especializadas en temas de factoraje. La banca tradicional también ha estado pues metiendo pues mucho empuje a este tema de factoraje, sobre todo a las pymes, ¿no? Porque, vamos, si una grande empresa se para con un banco y le pide un factoraje a proveedores o algún crédito, pues es muy probable que se los den con tasas muy competitivas, pero realmente cuando una pyme que vende 4, 5, 8 millones de pesos al año quiere buscar algún acceso a factoraje, la banca tradicional, al menos hasta hace algunos meses no lo tenía. Hoy hemos empezado a ver algún par de bancos pues que ya han estado empezando a tenerlo, y definitivamente es un tema que puede ayudar bastante a que las pymes pues mantengan ese ritmo o recuperen ese ritmo de crecimiento antes de la pandemia, y sobre todo porque ahora con la situación que estamos teniendo y que probablemente los estados financieros o la situación crediticia de muchas pymes post pandemia no luzca de la mejor manera, y con la aversión al riesgo que la banca tradicional está teniendo y complementando un poco lo que decía Abel, creo que la banca de segundo piso o estos neobancos llegaron no solo para quedarse, sino para crecer dentro del sistema financiero mexicano. Claro. Rubén, ¿tú piensas que el avance de este tipo de banca irá comiéndose a la banca tradicional por la flexibilidad que puede tener hoy para la reactivación de los negocios? Sin duda, Iván, creo que la movilidad y lo práctico que son en la manera de operar hacer todas las operaciones, pues han ido mucho más rápido. La implementación de nuevas estrategias de políticas son mucho más rápidos y menos burocráticos respecto a la banca tradicional.
Y quiero comentar justamente el punto de si yo cómo veo la manera de la crisis que tuvimos en 1994. Creo que hay un diferenciador importante. En aquel entonces, se recordarán, teníamos tasas variables y tasas fijas. Parte de lo que se comió en la cartera vencida fue pues, la tasa variable al momento que se dispararon, ¿no? Al momento de la crisis. Yo no lo veo así porque ahora existe un poco más de regulaciones y se recordarán, pues no existían también los reportes de buró de crédito, hoy existen. Entonces, hoy las instituciones tienen claramente cuál es el comportamiento de pago de un cliente o de un prospecto, ¿no? El cual le tienen que prestar. Entonces, yo lo veo, sí, sin duda, hay una cartera vencida que ha ido incrementándose, pero sí, yo no veo sinceramente, yo no veo una crisis parecida a 1994. Okay. Rubén, ya para ir cerrando este tema, este análisis, tus conclusiones, recomendaciones, comentarios que le quieras hacer a la gente que nos ve y nos escucha. Sí, gracias por la oportunidad, Iván, y creo que el mensaje es que siempre que se quiere establecer un contrato de crédito con estas instituciones, pues seguramente hay que revisarlas, ¿no? Hay que revisarlas ante las autoridades, existen los medios para hacerlo y tratar de ver que también cómo juegan, cómo hacen sus reportes financieros, cómo se administran, por ejemplo, aquellos que participan en la bolsa, pues ver qué tipo de estados de cuentas, cómo está su comportamiento en el portafolio, si tienen una cartera vencida mínima, alta. Entonces hay muchas información y sobre todo algo muy importante es cómo los están auditando. ¿Sí? Hay instituciones, hay agencias que los auditan y tienen que obviamente validar esa información y también ser transparentes en el momento de los clausulados de los contratos. Tienen que ver con lupa, ahora sí ya no hay letras chiquitas, tienen que revisarlas para poder saber en qué condiciones se está firmando un crédito. Gracias. Correcto, Rubén. Pues muchas gracias por tu participación, por tus comentarios. Esperamos tenerte pronto en otra mesa de análisis. Gracias, Rubén. Gregorio, tus conclusiones, recomendaciones. Definitivamente, Iván, concuerdo con Rubén. O las sugerencias que el cliente o las empresas, personas puedan pues, conocer muy bien qué tipo de institución financiera están o con la cual se están acercando. Hoy en día hay muchas opciones y creo que nunca antes habíamos tenido tantas opciones como las tenemos hoy en día para diferentes tipos de crédito. Y tercero, también invitar a la gente a que pueda definir y hacer conciencia de realmente qué es lo que necesita, ¿no? Y esto, pues muchas veces se da a través de la misma empresa, del mismo administrador, el mismo contador, financiero, o algunos y asesores financieros externos que pudieran realmente hacerle ver a las empresas qué tipo de crédito es el que va acorde a sus necesidades y que no simplemente por la urgencia de tener cierto capital vayan a contratar un producto que a lo mejor no es el que ellos están requiriendo y que va a ser mucho más caro. Entonces, hay muchas opciones, hay que analizarlas, saber con qué instituciones están trabajando y sobre todo saber qué créditos están contratando y bajo qué condiciones. Muchas gracias, Gregorio. Al igual por tu participación en la mesa de análisis y tu tiempo que nos has obsequiado para que todos sepamos un poco más del tema. Gracias. A ustedes. Abel, gracias. Abel, tus comentarios, conclusiones. Yo lo dividiría en dos, Iván. La primera es para los que le prestan a estas instituciones, por ejemplo, los tenedores de bonos. Me parece que los tenedores de bonos sí están capacitados para analizar mucho mejor a las empresas a las que les compran estos bonos. Me parece que los inversionistas hemos sido, los que estamos de este lado del mercado, hemos sido muy laxos a la manera de analizar a las personas o empresas que les compramos estos bonos. Creo que como inversionistas la gran lección otra vez es, creo que tenemos que volver a aprender a valorar a las empresas que les damos financiamiento. Ahora, por otro lado, están las personas que solicitan créditos a estas instituciones y ciertamente tienen que revisar los contratos, ciertamente tienen que estar conscientes de su capacidad para pagar las tasas de interés. Pero ¿sabes qué, Iván? La mayor cantidad de estas empresas no está capacitada para esto, no está acostumbrado a contratar asesores que lo ayuden en este tema. Y además su día a día, toda su cabeza está concentrada en su negocio.
en los problemas que tienen, en las obligaciones que hay para mañana, en cómo le hacemos para seguir vendiendo. Entonces, en este sentido, me parece es que hay que hablar con estas empresas y decirles, oigan, antes de tomar un crédito, valora bien tu negocio, valora tus proyectos, haz cambios que hagan que tu empresa tenga mejor liquidez y después acércate a estas instituciones porque vas a tener que hacerle frente a obligaciones muy importantes de costos ocultos, como decía Gregorio, de tasas de interés un poco más altas que el mercado. Me parece que es un proceso que las empresas van a tener que tomar, pero lo van a tener que tomar en el día a día y van a tener que correr en esa medida porque la liquidez, insisto, va a ser muy importante al momento de comenzar a crecer otra vez después de la pandemia. Y déjame hacer solo una aclaración. Yo no hablaba de la crisis del 94 como una, ¿no? Como una caída constante y un impago de todos los créditos de toda la banca. No hablaba de eso. Hablaba que las instituciones que están un poquito abajo, estas de las que estamos hablando, reciben garantías hasta personales de los dueños de las empresas. Entonces, ellos sí reciben coches, ellos sí reciben casas, ellos sí reciben, ¿no? Cualquier costa hasta personal ligada a los socios. Y eso es mucho más fácil de quién, mucho más fácil de quedarse y recoger, porque un empresario puede dejar su casa y no le importaría con tal de salvar su empresa. Lo conozco a través de mi trabajo que tengo entre muchas empresas. Entonces, quiero aclarar esa parte, ¿va? Y es mucho más fácil que dejen su garantía personal a que permitan que su negocio cierre. Gracias, Iván. Gracias a todos. Es correcto, Abel. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, tus conceptos muy claros y que nos ayudan a todos a entender todas estas cuestiones, no al alcance de un ser humano normal, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a los tres por su tiempo y espacio a esta mesa de análisis y esperamos poder verlos pronto y saludarnos nuevamente. Hasta pronto, un abrazo para todos. Nos estamos en contacto. Gracias, hasta luego.